Comenzó la actividad de Fórmula 1 en este circuito de Abu Dhabi, una práctica número uno que la verdad fue repleta de pilotos novatos, rookies. Vamos a analizar por supuesto todo lo que terminó pasando entonces con la actividad de la categoría en general, ya obviamente apuntando a lo que va a ser el final de temporada tan increíble que se viene, y por supuesto la actividad de Franco Colapinto. Voy a aprovechar este video para agradecer enormemente a las personas que voy a estar nombrando en estos momentos que se sumaron al video que yo había hecho de ver si se podía viajar, si podíamos ir entonces a representar a la Argentina, a Alemania. Para los que no lo vieron, de todas formas lo estaré dejando seguramente por acá. Lamentablemente no se dio ese propósito. Esa pequeña ayuda que algunos de todas formas desinteresadamente lo dieron. Por supuesto que lo voy a estar poniendo en el canal o en alguna otra acción que yo considere que sea buena. De todas formas, en agradecimiento, sobre todo a esas personas, va para Carolina Luz Weingart, para Licia Beatriz Fernández, para Joaquín Nessi, para Ramiro Córdoba, para Bernardo Alfredo Bagdadi, ¿sí? Para todas esas personas que en parte desinteresadamente ayudaron al canal y intentaron que yo logre el propósito. Bueno, de todas formas, este video, acá obviamente que hago mención, saben cuál es mi email, si inclusive tienen alguna marca o algo, saben que, por supuesto, en algún que otro videito también les puedo dar una mano. Arrancamos entonces directamente con este video. Como les dije, una práctica número uno repleta de pilotos rookie, de pilotos novatos que ya vamos a estar viendo entonces rápidamente. Piastri abajo, que fue reemplazado por Pato O'Ward, como estábamos viendo acá, en esta primera práctica de Abu Dhabi. Y la verdad que, como digo, o sea, muchos pilotos que no conocemos, unos resultados que lo voy a decir también un poco mentiroso en algún punto, porque ya, insisto, con todo este combo que vamos a estar viendo, les voy a comentar también un poco por qué me parece mentiroso. Pato O'Ward en McLaren, Leclerc con Ferrari, Lindblad, ¿sí? Este chico que directamente lo subieron para el año que viene para Racing Bulls. Bueno, acá estaba reemplazando en esta práctica número uno a Yuki Tsunoda. Teníamos los dos pilotos de Aston Martin, reemplazados también en esta práctica por Crawford y por Shields. Paul Aron en Alpine, que esto iba a estar interesante también ver lo que iba a pasar con Paul Aron, porque si bien ya sabemos que Colapinto está recontra confirmado para el 2026 y demás, la verdad que siempre hay que ver qué puede llegar a pasar con Paul Aron de cara si él quiere especular un futuro, y ya insisto, vamos a estar analizando también esa cuestión. Hirakawa en Haas, Iwasa en Racing Bulls y Browning, ¿sí? En Williams. Franco Colapinto, que entonces lo sacaban con los neumáticos medios, ¿sí? Neumáticos medios que eran la primera etapa inicial de esta primera práctica, y ya desde la primera vuelta, lo voy a comentar, desde la primera vuelta muy sueltos los dos pilotos de Alpine. Lo vamos a estar viendo directamente en la primera vuelta, que Franco tiene que hacer intentos ya con los neumáticos medios, insisto, una vuelta sobre todo de instalación. Directamente acá se le barre todo el tren trasero completo a Franco Colapinto en su primer intento. Lo salva bastante bien, pero bueno, fíjense cómo salió directamente cruzado. Los neumáticos también estaban un poco fríos. La pista, sobre todo en el sector 1, yo vi que inicialmente estaba todavía un poquito en malas condiciones también. Entonces, nada, desde ese lado iba a ser complicado. Acá Colapinto que se le barría un poco el tren trasero. Pero no contento con eso, vamos ahora a estar viendo la situación también que sucedió con Paul Aron. ¿Por qué lo remarco a Aron? No solo porque en parte era una mini competencia, si bien los trabajos son a veces cruzados, son distintos entre un piloto y otro. ¿Por qué lo digo? Porque Aron también, fíjense que tenía distintos neumáticos. Por ejemplo, Aron tenía los neumáticos duros, pero ¿qué pasaría entonces con Paul Aron en su primer intento? También, intento justamente de trompo para el Alpine, se le cruzaba totalmente y bueno, la verdad que complicados los dos Alpine, al menos en su primer intento de vuelta en esta práctica número uno. Colapinto, que como dije estaba con los neumáticos medios, hacía un primer intento y unos primeros tiempos de referencia de 1.27.1, en este caso para Verstappen. Aron, que se ponía cuarto con los neumáticos duros a un poquito más de 2 décimas. Colapinto, que se ponía octavo a medio segundo, pero obviamente que estos eran los primeros tiempos entonces de referencia. Pato O'Ward, que salía con neumáticos blandos. Esto no lo entendí muy bien por qué McLaren directamente lo sacó con los neumáticos blandos. Puede ser por una cuestión de que, como es una primera práctica, como no estaba Piastri arriba del auto, bueno, entonces lo mandaron al mexicano básicamente a que intente hacer los primeros intentos con una pista mala con los neumáticos blandos. De todas formas, ahí Pato O'Ward, que se ponía segundo con los blandos, después se ponía Sainz con los duros, con un tiempo de 1.25.7 ya
en la punta. A Colapinto, que lo hacen parar en pits cuando estaba décimo con los neumáticos medios. ¿Por qué lo hacen parar en pits? Básicamente porque le tocan lo que sería entonces el alerón delantero. Muy posiblemente le agregaron un poquito de carga, posiblemente. ¿Y por qué voy a decir posiblemente? Porque lo vi al auto que no estaba muy bien, sobre todo en lo que eran los sectores de media y media rápida velocidad de este circuito de Abu Dhabi. Cuestiones que después a Colapinto lo sacaron. El auto, cuando Colapinto hace después lo que sería ya un segundo intento fuerte en esta práctica 1, con los neumáticos medios todavía, el auto acá en la zona rápida después como que se le corre otra vez un poquito de atrás. Estaba sobre todo bastante rígido, pero que después Colapinto lo logra eso, a ver, esa variable del auto a recuperar bastante. Si cierra vuelta, por ejemplo, en su segundo intento se ponía octavo, otra vez seguía a medio segundo. Norris, que ya estaba en punta con un tiempo de 1.25.4, todavía tiempos bastante altos. Colapinto, que hacía un tercer ya intento con los neumáticos medios. Y la verdad que este intento fue bastante mejor. Después inclusive se iba a remarcar esto en los tiempos, porque Colapinto se ponía quinto a tan solo una décima de la punta, que si bien, insisto, eran en este caso los Sauber con Bortoleto y Hülkenberg, la verdad que de todas formas desde arranque ya se lo veía muy bien a Franco Colapinto con el auto, algo distinto a lo que pasaría con Aaron, que siempre estuvo lejos, ¿sí? Lo voy a decir también, si bien Aaron no tiene la misma experiencia ya que puede llegar a tener Franco Colapinto, la verdad es que a Aaron se lo notó bastante falto todavía y bueno, en los tiempos obviamente que demostraba que en todo momento, desde un arranque inclusive, estaba entre 4 décimas a medio segundo atrás de Franco Colapinto. A falta de 36 minutos lo paran entonces definitivamente en pits a Franco Colapinto, ya en este caso para sacarle entonces lo que serían los neumáticos medios y tirar con los neumáticos blandos, haciendo vueltas por supuesto más rápidas, que eso ya sería llegando más o menos a media hora de lo que sería esta primera práctica. Y uno de los primeros que montaría entonces los neumáticos blandos sería el contendiente a título Max Verstappen, que se ponía primero con un tiempo de 1.24.4, ya tiempos, no voy a decir muy buenos, porque yo recuerdo que en la simulación estaba girando más o menos en 1.27 altos, pero con más de 100 litros y neumáticos medios. Entonces que metan 1.24.4 con neumáticos blandos y un poquito más descargados de combustible, no me parece un tiempazo. Yo más o menos en la simulación sí que pude intentar tirar con todo, con los neumáticos blandos, con poca nafta, tirando con toda la regeneración, la entrega de potencia de esa regeneración de energía híbrida, y estaba más o menos en tiempos de 1.23, más o menos por ahí. Así que todavía mínimo les está faltando casi 2 segundos a estos tiempos que ya estaban haciendo. Sin embargo, bueno, el primero que giraba entonces con los neumáticos blandos era Max Verstappen con un tiempo de 1.24.4. Russell, que se ponía segundo a un poquito más de 2 décimas. A Colapinto, que entonces, como dije, a falta de media hora lo sacan con los neumáticos blandos. Y ahora vamos a analizar un poco cómo fue esa gestión de Franco con los neumáticos blandos. Norris, que se ponía entonces segundo, pero a solo milésimas. Norris, que lo voy a decir muy bien, sobre todo el último parcial, y que viene mano a mano con Verstappen. Hasta ahora lo poquito que pudimos ver esta práctica número 1 es que vienen mano a mano. Norris, como dije también en la previa, para mí candidatazo, el candidato número 1 de esta práctica, pero ojo porque Verstappen de todas formas viene muy bien. Y algo que voy a contar un poquito sobre el final, ¿sí? Cuando veamos un poquito los parciales, de lo que está pasando con Verstappen y lo que está pasando con Norris. Colapinto, que hacía su primer intento de neumáticos blandos, que no, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No fue un intento perfecto de todas formas, pero fue un intento bueno, tan bueno que a Colapinto en este caso lo ponía sexto a 3 décimas y media de la punta. Estamos hablando de Verstappen, de Norris, se ponía a tan solo una décima. Franquito se ponía, y lo voy a decir así ahora, Franquito se ponía a tan solo una décima de Russell, de Antonelli, de Leclerc inclusive, y a 3 y pico de Verstappen y Norris, gente. La verdad que yo dije en la previa, en el video de la previa, que bueno, que no había tanto condicionamiento de rectas y demás, pero que iba a ser muy complicado para los Alpine. Más allá de eso, tampoco ahora voy a exagerar tanto con esto que estoy diciendo, porque ya vamos a estar analizando sobre el final también por qué está en esa posición. Lo que sí me interesa mucho es el tema de los tiempos, ¿sí? Y a nivel de lo que eran los tiempos, bueno, Colapinto muy cerca,
porque insisto, 3,5 décimas, entonces eso es lo más importante, más allá de lo que vamos a estar analizando sobre el final de las posiciones. Pato O'Ward, que acá directamente pegaba una bloqueada con la delantera izquierda impresionante. Esto tiene que ser curva 1, si no me confundo. Sí, en efecto, esto es curva 1. Bueno, acá Pato O'Ward, que tenía que cuidarle el auto a Piastri, se lo cuidó, pero bueno, también tuvo algún exceso como estos que estuvimos viendo. ¿Por qué entonces les decía, o esto es lo que les quería comentar, de Norris versus Max Verstappen? Lo poquito que al menos se pudo ver en esta primera práctica hasta ahora, vamos a ver que Verstappen era superior que Norris en el parcial 1 y en el parcial 2. ¿Qué pasa en el parcial, sobre todo un poquito en el 1 y sobre todo en el 2? Bueno, básicamente ahí es donde hay un poco más de rectas, donde hay más velocidad o más flat out, etcétera, ¿sí? Con rectas y demás. Y ahí es donde Verstappen le estaba haciendo una diferencia a Norris. Yo que noté desde esta previa que McLaren, básicamente al menos hasta esta primera práctica, salió con alerones traseros prácticamente iguales a los que había usado en Qatar. Y en esta práctica número 1 estaban tirando con los alerones, como digo, prácticamente que eran atrás una pared. Entonces eso por supuesto que lo frena bastante más a comparación de lo que estaba haciendo justamente Verstappen, porque Verstappen estaba usando una carga aerodinámica intermedia. No estaba usando full carga como por ahí estaba usando Norris. Estaba usando un poquito menos. Entonces, estas diferencias sí que se pueden notar un poquito acá, en los parciales. ¿Sí? Que yo me puedo dar cuenta que Verstappen en zonas donde hay algunas rectas, en donde se hace flarado la 2, 3, 4, hasta las 5, y después de las 5 hasta las 6, tenés todas esas. Bueno, ahí Verstappen le está haciendo una diferencia a Norris. Un poquito más de una décima. Pero ¿dónde le recortó entonces Norris? Acá lo estamos viendo claramente en el sector 3. ¿Qué pasa en el sector 3? Todo viraje. De curvas lentas, algunas inclusive, sí, pero son de lentas medias, donde de todas formas la carga aerodinámica sí que le ayuda un poco más a Norris, o en este caso a los McLaren. Entonces yo creo que ahí está un poco la diferencia, que por ahí no muchos lo contaron. Yo me pude dar cuenta por algunas cosas que estuve viendo entre lo que hizo McLaren cuando tiró la auto en pista y lo que hizo Red Bull, ¿sí? Acá había una latita, mira, esta es una latita de cerveza, bueno, no sé qué hacía ahí, mientras pasaba Paul Aron, que Paul Aron se ponía en un tercer, ya esto era un tercer intento de neumáticos blandos para él, se ponía casi un segundo, y acá está un poco también esto que les comentaba de Paul Aron, de que Aron estuvo siempre entre 4 décimas a medio segundo más lento que Franco Colapinto, ¿sí? Y con esto yo no quiero decir ahora que Franco es medio segundo superior a Aron, porque la realidad, insisto, no lo es, porque no existe esta diferencia entre el mejor piloto actual de la Fórmula 1 y el peor, pero sí puedo asegurar que Colapinto, todo o casi todas las veces que se midieron los dos mano a mano, Colapinto es superior. Eso yo no te lo voy a negar y lo voy a afirmar acá, porque están inclusive los resultados. No hace falta que yo te demuestre mucho más. Cuando están los dos en la misma condición de auto, o hasta inclusive Aron, que lo voy a decir, Aron tenía, no voy a decir la posibilidad porque ya está lo de Aron, pero estaba en el auto de Pierre Gasly. Entonces hay un pequeño hándicap todavía ahí, yo creo alguna décima, y sin embargo Aron estaba 4 décimas atrás de Franco. Entonces, sacando a cálculos redondos, bueno, la diferencia para mí fue importante de Colapinto a Paul Aron, y eso se terminaba demostrando entonces un poco en toda la práctica. Colapinto quería un último intento básicamente con los neumáticos blandos, y vamos a analizar sobre todo esta situación que yo medio que me voy a parar acá. Última curva, último intento de Franco Colapinto con los neumáticos blandos, en este caso curva 16, que obviamente vos te tirás por fuera, frenás, levantás. Cuando levantás el auto, por supuesto, tiene que rotar. Pero varias veces yo noté lo siguiente con Colapinto, inclusive lo vamos a ver con Aron otra vez, que los autos le rotaban por demás. El efecto de por ahí un eje trasero muy rígido se volvía a notar acá. Está muy bueno lo que estos efectos, y por eso los tiempos tampoco eran malos. Es más, estoy remarcando que la actividad de Franco Colapinto en esta práctica número 1 a mí me encantó, pero seguían igual estos pequeños efectos, estos pequeños con un eje trasero, quiero decir, muy rígido, para que se entienda y no extender tanto esto. Notaba un eje trasero muy rígido. Entonces el auto, cuando Colapinto frenaba y levantaba y tenía que entrar, en este caso a la curva 16, se notaba que el auto ya como que le rotaba un poco por demás. Si vos mirás el volante, como te das cuenta, por ejemplo, él tiene que estar virando acá a la derecha, ya sacando inclusive un poco de volante, pero no tanto.
Entonces, ¿qué estaba haciendo acá Colapinto? No contravolantea, sino que lo pone neutro al volante. ¿Por qué? Para el auto dejarlo derecho. Entonces, al hacer esto, el auto ahora le sale para afuera. Lo vamos a ver acá clarísimo. Vuelve a la trazada normal. Entonces, cuando él entra, hace neutro, vuelve a la trazada normal, cuando contravolantea sale para afuera, y acá está clarísimo cómo sale para afuera, y ahí pierde directamente su último intento con los neumáticos blandos, ¿sí? Eso es lo que pasó en su último intento con Colapinto. Por eso algunos me preguntaron, inclusive en privado, ¿por qué Colapinto cuando tiró con todo en su último intento directamente no mejoró? Bueno, sobre todo hubo un gran problema ahí en esa curva 16, y lo vamos a estar viendo rápidamente también acá con Aaron. Mirá, Aaron tiene que estar virando un poco a la derecha, no todo el volante, que se entienda, porque ya tenés que estar soltando acá en esta curva, recuerdo, pero el auto igual tiene que ir como más escaléctrico, no escaléctrica al extremo y que rote por demás. Acá le rotaba por demás a Aaron, y también pasaba lo mismo, o sea, lo dejaba neutral, medio que contrabalanceaba penita, salía para afuera y perdió directamente su último intento, cuestiones que no podía mejorar acá entonces Paul Aaron. Colapinto que se mantenía entonces top 10 a falta de 15 minutos, a Colapinto que lo pararían en pitch, después lo sacaban entonces con los neumáticos medios otra vez para hacer ya lo que sería entonces un simulacro de carrera. Simulacro de carrera que ya les voy a estar contando un poco cómo eran los tiempos. Vamos a analizar ahora rápidamente este dato bastante interesante que nos traía acá Fórmula 1. Low Speed Corner, que sería básicamente las curvas lentas. ¿Quiénes eran los mejores en curva lenta? Me sorprendió bastante ver este dato y que rendía inclusive bastante porque los Sauber desde un arranque estaban funcionando muy bien. Bortoleto, Hülkenberg en punta de estas curvas lentas, ¿sí? Por lo general Sauber con motor Ferrari anda muy bien en lo que son justamente rectas, pero no muy bien en sectores lentos. Bueno, acá pasaría un poco lo contrario. Porque si miramos, como digo, Bortoleto, Hülkenberg ahí en punta, Antonelli, Leclerc y Verstappen, ¿sí? Verstappen en curvas lentas también funciona muy bien. Ahora, Verstappen, ¿por qué pierde de todas formas bastante en el último sector? Bueno, yo creo que porque Norris tiene un auto un poco más estable, ¿sí? No quiero adjudicar 100% que esto es por tener un poquito menos de carga trasera para Max, pero inicialmente yo sé que salió con un poco menos, ¿sí? Y eso en el último sector influye por ahí un poco bastante, ¿sí? Acá Hülkenberg entonces y los Sauber, como estuvimos analizando en curva lenta, eran los mejores. Leclerc, que se mete un trompo 360, creo que acá ya venía girando con nafta, con bastante combustible, entonces venía cargado, frena, apoya mucho el tren delantero, queda atrás sueltito, y directamente en la curva número 5 termina siendo un trompo. Colapinto que se mantenía, o en realidad ya estaban haciendo este simulacro de carreras todos, ¿sí? Con neumáticos duros, medios y algunos inclusive con los blandos. Y acá teníamos, por ejemplo, cómo era el rendimiento ya en este modo. Teníamos en un promedio Antonelli 1.29.5, Norris 1.29.5, Verstappen 1.29.6. Todo muy apretado, todo muy justito, no solo entre estos tres, sino, como digo, Norris y Verstappen. Colapinto que estaba girando en este promedio más o menos, mientras la punta estaba en 1.29.5, más o menos como estamos viendo acá, Colapinto estaba en 1.30 y medios, 1.31 inclusive llegué a ver, que no era malo, pero bueno, más o menos era para estar en el lote de los primeros 15, los primeros 10. O sea, estaba girando igual de todas formas Colapinto a ritmo de top 15, top 10 como mejor, ¿sí? En este ya ritmo de carrera, más o menos conservando un poco lo que serían entonces estos resultados finales, que resultados finales entonces en definitiva con un tiempo de 1.24.5, redondeando, lo tenemos a Lando Norris con McLaren en punta, segundo para Mad Max Verstappen a tan solo 8 milésimas, tercero para Charles Leclerc a tan solo 16, cuarto Antonelli, quinto Hülkenberg, sexto Russell, séptimo Bortoleto en una muy buena práctica 1 ahí, el piloto de Brasil, Bortoleto, octavo Birman, noveno Sainz, décimo, y lo voy a decir, muy bueno esto, muy bueno, aunque ya vamos a analizar un poco qué pasa en la segunda parte. De todas formas, a mí me da absolutamente igual, porque eran 20 y Colapinto, décimo Franco en la primera parte de esta lista de los resultados. Franco Colapinto con el Alpine a menos de 4 décimas. Vamos a analizar de todas formas esta segunda parte de la parrilla porque lo teníamos 13, por ejemplo, a Aaron, 14 al mexicano Pato O'Ward. Si algún mexicano me está escribiendo acá o me está viendo, en realidad escríbanme qué les pareció la actividad de Pato O'Ward. A mí me pareció una actividad lógica, aunque para mí le cuesta a Pato O'Ward. Todavía no sé por qué, porque
Si bien quedó a menos de 8 décimas, está bien, pero estaba arriba de un McLaren, seguramente no la mandaron tampoco a apretar mucho. Hay que ver qué laburo hizo, ¿no? Pero hasta ahora, todas las últimas prácticas, sobre todo que vi de Auer, es un piloto que en IndyCar lo respeto muchísimo. O sea, tendría que estar un poquito más adelante. De todas formas, bueno, cumplió hoy acá en el puesto 14. Voy a hablar esto último de lo que fue hasta ahora la práctica número 1. Y me voy a referir básicamente a todos los últimos pilotos que teníamos. Y arranco inclusive por Aaron, Howard, Lindblad, Leclerc, que sería Arthur, no Charles, Iwasa, Browning, Crawford y Shields son todos pilotos que no son titulares. ¿Qué quiero decir con esto? Que de todos estos pilotos que estamos viendo acá, y a mí me indica que al menos hay 7, 8 puestos, o vamos a ser más positivos, al menos hay 5 que están en condiciones de que cuando se suban los titulares sean mejor que Franco Colapinto. Pero no estamos hablando por manejo. Estamos hablando por una cuestión de experiencia sobre todo y que tienen autos buenos. Uno de esos, por supuesto, va a ser Piastri. Les doy un ejemplo gráfico de esto. Piastri cuando se suba en práctica número 2, no esperemos que esté 14. Entonces acá Colapinto ya lo bajarían del puesto 10. Con todo esto que quiero decir es que es un puesto 10 teniendo en cuenta todos los rookies y todos los pilotos no titulares que quedaron básicamente del puesto 13 hasta el 20, ¿sí? Que son la verdad muchos pilotos. Entonces, estos resultados, como digo, son los que son. A mí me pone muy contento ver esto. Colapinto de todas formas laburó muy bien en la parte inicial con los neumáticos medios. En la parte media, inclusive con los neumáticos blandos, me parece que le faltó un poquito. O sea, tenía para un poquito más inclusive Franco, pero bueno, de todas formas lo hizo muy bien. Quedó a menos de 4 décimas de la punta y eso sí, lo que a mí más me interesa, porque de todas formas está muy cerca. Pero bueno, lo único negativo que sí puedo analizar de todo esto es que, por supuesto, todos los que vienen detrás de él, muchos al menos de todos estos, con esos autos van a mejorar y seguramente lo van a desbancar a Franco Colapinto. De todas formas, muy bueno o impresionante, ¿sí? Lo voy a decir para lo que es de todas formas una práctica 1, impresionante laburo de Franco Colapinto. Veremos entonces qué nos depara en la práctica número 2 y todo lo que resta del fin de semana. Como les digo siempre, de todas formas, si les gustó este video, denle un me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.